Si analizamos por un momento nuestro contexto social, nosotros vivimos en medio de una sociedad donde en realidad tenemos temor a la escasez. Cuando tenemos poquito, cuando las cosas como que no nos van saliendo como nosotros queremos, entonces comenzamos, ¿verdad?, a ver qué podemos hacer. Todo buen salvadoreño, como se dice, se rebusca, ¿verdad? Y entonces ahí de repente ve que vende, ve cómo habla, ve qué hace. Pero a veces hay ciertos problemas como la autosuficiencia, como poner demasiada confianza en nuestra propia capacidad, que puede impedirnos confiar plenamente en el Señor. A veces quizás estamos confiando más en nuestros recursos, en lo que poseemos, pensando que quizás no tenemos lo suficiente. De repente quizás Dios nos bendice por un lado, pero el corazón del ser humano nunca está contento y siempre quiere más. Y a veces, incluso para, digamos, dar para el Señor, a veces nosotros decimos, quizás voy a esperar a tener lo suficiente como para poder hacer algo, porque con lo que tengo no puedo hacer nada. Ahora, es cierto que vivimos en un mundo lleno de excesos. Y por eso todo este tema de las redes sociales y todo este tema, bueno, no solamente basta con pasar en el celular unos segunditos, sino que a veces de repente pasan horas y horas. Usted quizás está luchando en casa con sus hijos, pero ya ni siquiera son solamente los hijos, sino también nosotros, ¿verdad? De repente a veces no ocupamos prudentemente nuestro tiempo, y en esta sociedad de excesos nosotros también estamos volviéndonos probablemente parte de todo este movimiento. La verdad que la sociedad es bastante materialista. Si alguien tiene, si alguien posee, entonces decimos, bueno, don fulano de tal, ¿verdad? Porque tiene tal cosa, y hasta hay cierto respeto por esa persona. Agustín de Hipona incluso mencionaba que el exceso es el enemigo de Dios. Porque cuando tenemos, ¿verdad?, no estamos pensando en buscar de Dios porque ya tenemos. Pero cuando no tenemos, incluso esto puede volverse problema, porque no estamos poniendo nuestra fe en Dios, sino que lo ponemos en las cosas. Somos bastante dados a esto. Necesitamos darnos cuenta de que la única manera en la que vamos a tener plenitud de vida es cuando nosotros le demos a Dios nuestra vida. Y esa es la lucha de todos. Por ejemplo, el misionero Hudson Taylor, él dijo una frase muy interesante. Hudson Taylor dijo: Dios usa a hombres ordinarios en formas extraordinarias cuando están dispuestos a hacerse completamente obedientes a Él. Hay una lucha entre depender de Dios, o depender de las cosas, o depender de nosotros mismos. Y ahí nos encontramos. Esta forma de ser de nosotros como seres humanos es algo que no es nuevo. Ahora nos encontramos en este contexto bíblico en medio de un momento difícil para esta mujer. Este texto nos narra algo que sucedió puntualmente en Israel. Ellos tenían una sociedad donde una mujer que había quedado viuda, pues no era alguien importante para la sociedad. Era alguien que estaba para ver cómo le iba en la vida, tenía que ver cómo hacía. Y en este caso, esta mujer tenía la responsabilidad de cuidar su vida y de cuidar también la vida de sus hijos, pero había llegado a un punto en que con la muerte de su esposo, esta mujer no solamente había quedado desamparada económicamente, sino que también había llegado a un punto extremo en el que por las leyes en ese momento la persona que le debía
podía perfectamente llegar, tomar a sus hijos y agarrarlos para que fueran servidumbre de él. En este caso, esta mujer estaba sumamente preocupada porque quién quisiera en ese contexto, ¿verdad?, que esto sucediera. Y iban a ser esclavos, iban a estar trabajando para poder pagar la deuda que esta mujer tenía. No tenía opción por donde se viera. En esa sociedad no había algún tipo de protección para ella, pero sí tenía una opción importante y ella la usó, y era buscar de Dios. En medio de esta crisis, como hemos leído en el texto, ella clama y busca al siervo de Dios, que en este caso era Eliseo, quien había tomado la estafeta de parte de Elías y había sido reconocido también porque había hecho milagros, había estado desarrollando un ministerio para que Israel se volviera a los caminos de Dios. Entonces esta mujer dijo: vamos a intentar, eso es lo que tengo, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos hacer. Así que esta mujer expone su caso y Eliseo no se la pone fácil tampoco. No le dice, entonces llega en este momento y vas a encontrar el dinero que te hace falta escondido ahí en una esquina en tu casa, y si tú llegas lo vas a tomar. No era un tipo de plan que Eliseo estaba dándole a esta mujer. No era algo fácil, sino que le da instrucciones precisas para que, si esta mujer en realidad estaba dispuesta a buscar una solución, ella tendría que tomar parte también en la acción para poder hacer que esto sucediera. Así que este relato nos muestra que Dios actúa cuando nosotros confiamos en Él sin excusas y sin reservas. Hay una invitación de parte de Dios para nosotros, y vamos a ver en este momento de qué manera este relato nos enseña cómo podemos nosotros también buscar del Señor a la manera en la que Él nos ha explicado por medio de su palabra. En primer lugar, vamos a hablar que Dios obra con lo que nosotros estamos dispuestos a entregar. Leemos nuevamente el versículo 2. Dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y esa es una pregunta importante, porque le llama a analizar su situación, analizar cómo estaba, hacer una lista de cuáles eran los recursos con los que ella contaba. Y si ustedes ven la respuesta es como: no tengo. Pero luego dice: lo único que tengo es esto, porque estaba invitándole a pensar en su situación. Y es importante que también nosotros tomemos en cuenta este detalle, porque a veces nosotros en medio de los problemas nos encerramos con que no tenemos salida. Y si ustedes pueden buscar las diferentes preguntas que Dios hace en la Biblia, siempre están referidas a que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestra situación. Así que si Dios le preguntara ahorita cuál es su situación, ¿qué le respondería a usted? En este caso, esta mujer dijo al principio: no tengo, pero tengo un poquito, ¿verdad? Ahí aceite me queda en la casa. No sé si era aceite dorado, si era aceite, ya no existe aceite dorado, ¿sí existe? Sí, todavía, ¿verdad? Nos hemos quedado ahí en esas botellas de antes, ¿verdad? Yo no sé qué tipo de aceite era o qué tenía, pero tenía un poquito. En este caso, este niño que ustedes ven en la pantalla, en el año 2018, cuando tenía 10 años, este niño se llama Julio José Benjamín, él vio una necesidad. Muchas personas en Guatemala habían quedado damnificadas por la erupción del volcán de fuego. Y entonces, cuando esto sucede, se levantan varios lugares para resguardar a las personas. Y él era un vendedor de dulces, así que lo que había logrado vender, él llega a este lugar y lo entrega para ayudar a la gente que había quedado damnificada. La gran sorpresa fue que cuando él entrega esta cantidad, estamos hablando
probablemente de unos 5 quetzales, son 65 centavos de dólar, lo que él había logrado ganar. Las autoridades se dan cuenta y entonces lo mandan a llamar y le dicen: te vamos a dar una beca para que puedas estudiar en el colegio. Por esa acción que tú has realizado en beneficio de otros, entonces nosotros también te vamos a ayudar a ti para que tú salgas adelante. Le hicieron una entrevista y él dice de una forma muy honesta, muy sencilla: con eso ayudo a mi mamá para que compre las cosas para la casa. A veces salgo a vender en la tarde, a veces salgo en la mañana. No imaginé que dando una donación estaría recibiendo más. Él seguramente no lo hizo por esa razón, lo hizo de manera genuina y auténtica. Pero cuando hizo esto, él entonces recibe a cambio un resguardo de parte de las autoridades para que él pudiera seguir estudiando. Muchas veces nosotros podemos pensar: pues este niño apenitas, son 65 centavos, ¿y qué va a hacer para poder sumar, para poder ayudarle a todas estas personas? A veces así vemos nosotros también nuestra vida y no nos damos cuenta de los grandes recursos que Dios nos ha dado. A veces los vemos así de pequeñitos y no nos damos cuenta que eso puede marcar la diferencia en la vida de otras personas, porque lo que Dios nos ha dado no es para nosotros. Lo que Dios nos da, nuestros talentos y nuestros recursos, Dios nos los ha puesto en nuestra vida para que podamos ayudar a otros. Y usted tiene cualidades muy especiales y únicas con las cuales Dios va a bendecir a otras personas. Lo que Dios hace, cuando Dios nos provee esta provisión, muchas veces comienza con lo que tenemos. No va a comenzar con lo que nos haga falta. Dios no nos va a hacer la pregunta para que evaluemos a dónde estamos, para sacar un listado de cosas que no tenemos. Dios nos va a hacer pensar para que nos demos cuenta del gran potencial que Dios ha puesto en nosotros, pero no para nosotros, es para bendecir a otras personas. Cuando nosotros entendemos que Dios puede hacer mucho con lo poco, cuando nosotros vemos a un Dios que lo que nos ha dado, nos lo ha dado con un propósito, entonces nuestra perspectiva de la vida cambia. Porque muchos de nuestros problemas vienen a razón de que nosotros estamos viendo solamente nuestro propio beneficio, y de ahí nadie nos saca. Y cuando nosotros comenzamos a ver qué podemos dar, cómo podemos ayudar, todo lo que Dios nos ha dado, entonces nuestra perspectiva cambia. Y eso fue lo que le pasó a esta viuda. Dios le pregunta, ¿verdad?, a través del profeta qué tenía, y ella dice: nada, excepto una vasija de aceite. Y aquí está el principio clave. Dios no necesita abundancia para poder hacer algo. Él necesita disposición para que nosotros podamos entonces ver que Él va a obrar su perfecta voluntad. En esta cultura, el aceite lo usaban no solamente para cocinar, sino que también tenía factores medicinales, tenía factores, lo ocupaban también para ungir a las personas. Y esta viuda parecía que tenía algo pequeño, pero en realidad era algo muy útil, era algo muy grande. Y muchas veces, si nosotros creemos que nuestros recursos son insuficientes, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros, por muy pocos recursos que tengamos, se los damos a Dios, Dios puede hacer cosas muy grandes. Juan Wesley, el fundador del movimiento metodista, fue reconocido por vivir con una fe radical en cuanto a la provisión de Dios para su vida, de manera personal y para el ministerio que Dios le dio. Cuando era jovencito, él tomó una decisión. Todos sus gastos personales, él comenzó a usarlos sabiamente. Y conforme iba aumentando sus ingresos, él se mantenía con un estándar. A pesar de que los ingresos subían, él seguía viviendo con el mismo estilo de vida, y lo restante él lo usaba para bendecir a otras personas. De esta forma fue que él comenzó a bendecir a otros
a ver cómo Dios bendecía también su ministerio. Él fue reconocido porque confiaba en Dios, que Dios se iba a encargar de sus necesidades, y con lo que Dios le estaba dando, él iba también a ayudar a otras personas. Y quizás a veces parece, ¿cómo hacía esto? Si yo con lo que gano no me alcanza, ¿verdad? Pero mucho tiene que ver también con cómo estamos viendo nuestra vida y nuestros recursos. Este ejemplo de Juan Wesley es un ejemplo que nos motiva a revisar cómo está nuestra vida en cuanto a nuestra dependencia de Dios, porque lo que nosotros tenemos, Dios lo puede usar de formas inimaginables, como la viuda de Sarepta, de la que hablábamos el viernes pasado, y como esta viuda que acudió al profeta Eliseo. Cuando entregamos lo poco que tenemos, pero lo damos al Señor con fe, entonces Él lo va a multiplicar, y estamos hablando que lo va a hacer de manera sobrenatural. Quizás a alguien le puede parecer que místico, ¿verdad? Saber como que está metiendo para que algo salga, pero no se trata de una transacción de esta manera. Se trata de confiar que el Señor está en control, que Él sabe cómo lleva nuestra vida, de descansar en Él, que es la invitación que Jesús mismo ha dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Pero la lucha del ser humano es: confío en lo que tengo en mi cuenta bancaria, confío en el tío abuelo que ya casi me deja la herencia, confío en mis capacidades, ¿en dónde pongo mi confianza? Y continuamente estamos viendo que los bancos quiebran, que la situación en el mundo en cuanto a salud se quiebra, que de repente hay muchas situaciones inestables, pero lo único que no cambia es Dios y su cercanía. ¿Está entregando usted lo mucho o lo poco que posee al Señor? Necesitamos ver que Dios obra con lo que estamos dispuestos a entregar. Pero también tenemos que ver en este relato que la obediencia abre la puerta de la multiplicación. En el versículo 3 dice: Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y esta indicación que le da al final no es por casualidad, no pocas. Rebúsquese, vaya a ver con sus vecinos. Yo me imagino esta mujer, ¿verdad?, que le encomienda a los hijos, y que mira que allá asegúrate que tienen un montón, yo he visto, y llevando para que todos estuvieran ahí llenando estas vasijas, porque la fe en realidad se mide con la acción. A veces nosotros somos como aquel hombre que oraba pidiendo que Dios le enviara dinero, y viene su amigo y le dice: mira, yo tengo una buena plaza para ti, te van a contratar y vas a ganar bastante. Y él dice: no, gracias, yo estoy esperando que Dios me lo mande en efectivo. A veces uno es así, que le pide a Dios y que quiere que automáticamente, ¿verdad?, ya la petición se dibuje enfrente de uno, un ángel del cielo. Pero así como vemos en este relato, esta mujer tenía que hacer algo. Ella pudo haber dudado, pero su obediencia al Señor sin reservas le abrió la puerta para la provisión que ella necesitaba. Dios podría haberle llenado inmediatamente su casa de muchas tinajas de aceite, pero Dios no hizo eso. Dios le pidió que actuara primero. Dios quería ver si ella en realidad estaba dispuesta a confiar en Él, porque la provisión de Dios casi siempre llega después de un acto de fe. Cuando uno obedece a Dios, entonces uno comienza a cambiar de perspectiva. Muchas personas tristemente se han alejado de la iglesia porque le pidieron a Dios y Dios no les contestó, pero probablemente ellos estaban poniendo oído a otras cosas y no escucharon la indicación de Dios. Quizás la indicación para esas personas es: andar, rebuscate y agarras tinajas porque te quiero llenar esas tinajas con aceite. Y las personas no escucharon.
y escucharon solamente lo que querían, o no escucharon nada porque no estaban buscando a Dios y no estaban buscando lo que Dios les podía dar. Creo que esto es importante porque en la Biblia se nos muestra continuamente muchos relatos donde las personas tuvieron que hacer algo para que Dios pudiera obrar. Recordamos, por ejemplo, cuando Pedro fue llamado para caminar sobre las aguas. Si él se hubiera quedado en la barca, eso no hubiera pasado. Tuvo que salir de la barca y tuvo que comenzar a caminar para poder hacerlo. Y cuando él desvió su mirada de Jesús, entonces él comienza a hundirse. Nosotros podemos pensar que automáticamente toda la gente tocó la puerta de la casa de la viuda y les comenzaron a llevar. No, ellos tuvieron que ir, ellos tuvieron que moverse, ellos tuvieron que actuar, porque nuestra obediencia demuestra nuestra fe. Si usted de verdad quiere hacer la voluntad de Dios, pues que se note, que se vea. Porque de otra manera eso no pasa más de un mero deseo y anhelo en la vida. Pero Dios, cuando ve su actitud, Él responde. Necesitamos entonces ver que Dios no bendice la pasividad. Dios no bendice la incoherencia, la incongruencia. Dios bendice cuando usted decide caminar en sus caminos y hacer su voluntad. Él se va a encargar de usted, se va a encargar de su vida, porque Él es fiel. En ese relato podemos ver que esa indicación especial que tenía que llevar no pocas vasijas era porque Dios estaba dispuesto a llevar la ayuda, el aceite, pero también tendrían que haber ciertas condiciones para que esto pasara. Pocas vasijas implicaba poco aceite, así que muchas vasijas implicaba que iba a tener suficiente para poder tomar este aceite. Nuestra fe no puede ser pasiva, no puede ser condicional. Necesitamos confiar en el Señor sin reservas, sin excusas. Si esta viuda hubiera pedido poquitas porque no quiero incomodar a los vecinos y qué van a decir de mí, que estoy acaparando las vasijas, si se hubiera quedado con una actitud como esta, ella no hubiera podido recibir lo que Dios le quería dar. Nuestra obediencia activa determina cuánta bendición vamos a poder experimentar. Charles Spurgeon dijo: usted tiene a Dios en la medida que lo desea. Usted va a tener a Dios actuando en su familia, en sus proyectos, en su noviazgo, en su matrimonio, en la medida que usted lo permita, en la medida que usted lo busque. Y por eso el salmista se había tomado este principio con determinación. Temprano te voy a buscar, en tierra seca y árida. Yo voy a buscarte. Yo lo que quiero es estar cerca de ti. Porque no se trata de que me miren todos, de que vean qué tan consagrado soy, qué tan perfecto, o si me puedo todos los versículos y miren mi léxico. No, se trata de actuar en base a los principios que la palabra de Dios dice. Pero eso es algo notorio. Si usted toma la decisión de buscar al Señor, el Señor va a estar ahí. Usted le va a llevar todas las vasijas que encuentre y el Señor se las va a llenar. Pero esto tiene que ver con que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón. La fe va a determinar cuánto alcance va a tener la bendición que Dios nos quiere dar. Mire el versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Dios llenó todo lo que ella estuvo dispuesta a presentarle, pero no forzó nada más allá de lo que le había dado esta mujer. Imagínense que hay dos personas que viven en un pueblo y que para tener agua tienen que recorrer cierta distancia para ir a agarrar agua a un río. Dos personas, una lleva un vaso
normal y otra lleva un cántaro. ¿Quién de estas dos personas van a tener más provisión? Ambas reciben agua, pero en la medida en la que estuvieron preparadas, así van a llevar esa agua. A veces nosotros no vemos el obrar de Dios en nuestra vida porque quizás no tenemos fe en lo que Dios quiere hacer. Todos tenemos fe. Y vamos a hablar de esto con más detalle el próximo viernes. Pero qué impresionante es cuando Dios, cuando hizo su ministerio en la tierra, se encuentra con personas y dice, la fe de este hombre es admirable. A sus discípulos le dijo, hombres de poca fe, porque no estaban viendo a quién tenían enfrente de ellos. Dios nos pide que nosotros demos con alegría, pero a veces nosotros vamos por la vida dando a los demás como que nos estuvieran sacando una muela sin anestesia. Así vamos como que, ay, ¿verdad? Y yo quiero agradecer públicamente, ¿verdad? Aquí hay una doctora que pasó conmigo un momento donde me sacaron mis cordales y estuvo difícil, y eso que anestesia por aquí, por allá, ¿verdad? Pero esta doctora me dio ánimos y había un maxilo ahí, ¿verdad? Montado, sacando ahí, ¿verdad? Y puedo ser más específico, pero no lo quisiera hacer, y fue un trabajo muy profesional, definitivamente. Pero a veces vamos en la vida así. Cuando nos dan, wow, qué bueno, somos las personas más felices del mundo, pero cuando a nosotros nos toca dar, es como, ay, y tanto hay que dar, hombre, y cómo es eso que como que nos duele hasta lo más profundo de nuestro corazón. A veces somos así, pero este principio es sumamente clave porque debemos estar preparados para poder ser de bendición a otras personas. Como universidad nosotros tenemos uno de nuestros valores y es el servicio. Hay un proceso educativo por lo que nuestros estudiantes pasan, y ¿sabe usted qué queremos ver al final? Queremos ver profesionales que no solamente vengan a sacar un cartón, un título para colgarlo en sus clínicas, en sus oficinas. Queremos ver gente que sirva a los demás. Queremos ver gente que transforme la sociedad. Queremos ver gente que se interese por el prójimo. No queremos ver gente que entonces, fíjese que yo aquí, allá, y entonces saben cómo venderse a sí mismos. Queremos gente que sea consciente que hay muchos que están pasando dificultades y que necesitan a alguien preparado para poderle, capacitado para poderle ayudar. Definitivamente estamos llamados a esto, pero esto no va a suceder si nosotros seguimos viendo solamente nuestros problemas. En ese caso, qué bonito como en este relato la mujer trabaja en conjunto con sus hijos y se ve como la familia sale adelante obedeciendo lo que Dios quería que hiciera. Comencé este tiempo hablando de que estamos en medio de una sociedad materialista que le encantan los excesos en cuanto a le puedan dar beneficios a sí mismo. Pero no quisiera referirme a Dios en este contexto meramente material, digamos. No venimos aquí a mostrar que Dios nos va a conceder nuestros deseos sí o sí. Mire usted, pídale al Señor, pero pídale con fe, Él le va a dar. No dice eso la palabra. La Biblia habla de un Dios al cual usted se puede acercar con confianza. Y debemos tener cuidado como el tiempo que Él desarrolló su ministerio, porque muchas personas se acercaban a Él porque les daba de comer, pero no se acercaban a Él para conocerlo, para saber que Él era Dios. De esa misma manera, nosotros tenemos que acercarnos a Él porque reconocemos que solamente en Él hay salvación. Solamente en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Ni siquiera si alguien es sumamente experimentado, capaz, preparado,
necesitamos darle nuestra vida a Dios. Usted necesita a Dios. Necesita a Jesús. Así que este llamado está por encima de lo material. Trasciende, es espiritual. Es un llamado a buscarle para poder entregarse por completo a Él. ¿Qué tiene usted? ¿Qué le ha dado Dios? ¿En qué circunstancia se encuentra usted ahorita? La decisión que usted tiene que tomar es, como dice este instructivo que nosotros hemos tenido en esta mañana, es buscar a Dios con todo el corazón. Porque donde quiera que nosotros pongamos nuestra confianza, vamos a poder ver resultados. Y si lo hacemos en un lugar equivocado, nuestra vida va a pasar grandes dificultades. En cierta ocasión le preguntaron al teólogo Karl Barth si él pudiera resumir todo su conocimiento teológico, y le dijeron: ¿cuál es la obra más importante de tu vida? Y si nos puedes resumir tu teología en unas cuantas palabras. Y él dijo, pensó por un momento y sonrió y dijo: sí, se las puedo resumir. Les puedo decir unas palabras de una canción que me cantaba mi madre. Cristo me ama, bien lo sé. La Biblia dice así. Y todo ese gran conocimiento teológico y todos los libros que había escrito, él podía resumirlos en el gran amor que él había encontrado en Cristo Jesús. Nosotros, estimados compañeros, hemos sido llamados, hemos sido desafiados a actuar en nuestra vida sin reservas y sin excusas, porque este milagro no ocurrió por accidente. Dios quería enseñarle un principio importante a Eliseo, a la viuda, a los hijos, a esta sociedad. Y nosotros también podemos aprender a confiar más y más en el Señor. ¿Qué tiene usted en su casa? ¿Qué tiene usted en su vida? ¿Qué le ha dado Dios? ¿Qué pequeño recurso, talento o tiempo usted puede poner en las manos de Dios para que Él se lo multiplique? No se trata de lo mucho o de lo poco que nosotros tengamos, sino de nuestra disposición para poder entregárselo a Él. Dios se va a mover cuando nosotros le demos lo que tengamos, pero se lo entreguemos a Él porque sabemos que es lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestra vida. Quizás usted tenga un poco o una vasija con aceite como esta viuda. Quizás usted tiene ese pequeño sueño, esa meta, ese anhelo, ese recurso limitado, pero es una oportunidad. Es algo que Dios quiere que usted se lo entregue para que vea que Dios en realidad quiere hacer algo con su vida. Si usted se lo entrega a Dios, Él tiene el poder de hacer de la nada todo, para que tomar lo poco y multiplicarlo. Nosotros podemos. Y aquí le dejo 3 pasos que perfectamente puede usted tomar para aplicar lo que hemos estado hablando en esta mañana. Reconozca lo que usted tiene. Dios no le va a pedir algo que usted no tenga. Identifique cuáles son sus recursos, su potencial. Pero obedézcale, dé un paso de obediencia. No espere que de repente todo caiga del cielo. Usted tiene que buscar del Señor y obedecerle a Él. La fe requiere un primer paso. Y es importante también que usted expanda esa capacidad para recibir, pero con la salvedad de que usted está dispuesto a crecer en el Señor, a conocerle más, porque sabe que Dios le va a usar para bendecir a otras personas. Prepárese. Esta semana identifique algo en su vida que usted considere pequeño, insuficiente. Quizás su tiempo, su talento, sus recursos, y póngaselo en las manos del Señor. Tómelo como un reto personal, entrégueselo sin reservas y sin excusas. Y luego vea lo que Dios hace y compártalo con otras personas, porque Dios lo que quiere es usarnos como bendición para otros. Asumamos este reto y Dios está listo para podernos escuchar y hacer su voluntad. Ve a su alrededor y vea si tenemos vasijas suficientes por ahí. Quizás los compañeros han escondido un par por ahí, ¿verdad? Dios está listo para tomar
todos estos recursos y para multiplicarlos. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer la voluntad del Señor?